Voy a decirte algo que probablemente no quieras escuchar, pero que te servirá más que cualquier consejo motivacional bonito. La mayoría de tus malas decisiones no vienen de falta de información o de incapacidad intelectual. Vienen de exceso de emoción descontrolada. Piensas que decides con la cabeza fría, que analizas con objetividad, que sopesas las opciones racionalmente. Pero en realidad decides con el estómago apretado, con el miedo paralizante, con el enfado cegador o con la prisa ansiosa. Y luego te preguntas sorprendido por qué te arrepientes tanto de lo que elegiste. La filosofía estoica lo resume de forma tremendamente simple, pero poderosa. Si no controlas lo que sientes acaba controlando completamente lo que eliges. Tener una mentalidad fría no es volverte insensible como una piedra. No se trata de apagar tus emociones ni de convertirte en un robot sin corazón. Es aprender a pausar conscientemente cuando todo dentro de ti quiere reaccionar de inmediato. Es crear ese espacio vital entre el estímulo y la respuesta. Y lo verdaderamente interesante, lo que casi nadie te dice, es esto. Las personas que mejor deciden en momentos críticos no son necesariamente las más inteligentes ni las más preparadas académicamente. Son simplemente las que saben esperar 5 segundos más que los demás. 5 segundos que marcan toda la diferencia entre una decisión que lamentarás durante años y una que te salvará del desastre. El primer principio fundamental es dejar de decidir con el corazón cuando está alterado. Te voy a decir algo que quizá no te guste reconocer, pero que necesitas escuchar con urgencia. No siempre eres tan racional como crees. De hecho, muchas veces te vendes la película de que decides desde el corazón, desde la intuición profunda, cuando en realidad lo que haces es reaccionar desde la emoción del momento. Y eso, aunque suene muy bonito en una frase de taza inspiradora, suele ser una receta bastante efectiva para complicarte la vida tú solo. Porque el corazón es intenso, sí, apasionado también, pero no es precisamente el mejor consejero cuando estás enfadado, asustado o con el ego profundamente herido. En esos momentos no piensas con claridad, interpretas desde el miedo, no analizas objetivamente, supones desde la herida, no decides conscientemente, disparas impulsivamente, y luego te sorprendes de las consecuencias como si el problema hubiera sido el mundo exterior y no tu estado mental alterado. Las emociones tienen algo tremendamente curioso que pocos entienden. Hacen que todo parezca mucho más grande de lo que realmente es. El enfado convierte un detalle insignificante en una ofensa personal grave. El miedo transforma una posibilidad remota en una catástrofe absolutamente asegurada. La ansiedad te susurra insistentemente que tienes que actuar ya, ahora mismo, en este preciso segundo, como si la vida fuera una bomba a punto de explotar. Decidir alterado emocionalmente es como conducir con el parabrisas completamente empañado. Ves luces difusas, sombras amenazantes, formas confusas, pero no el camino real. Y aún así, aceleras a fondo. Luego, vienen los golpes inevitables, los arrepentimientos dolorosos y esa frase tan típica. No sé por qué hice eso. Sí lo sabes. Lo hiciste porque estabas completamente dominado por una emoción que tomó el volante, mientras tu parte racional iba dormida en el asiento de atrás. Aquí es donde entra algo que los estoicos tenían absolutamente clarísimo y que hoy seguimos ignorando con bastante orgullo. No todo lo que sientes merece una respuesta inmediata. Sentir no es lo mismo que actuar. Pensar no es lo mismo que reaccionar. Y estar incómodo no significa automáticamente que tengas que hacer algo para quitarte esa incomodidad cuanto antes. Lo urgente casi siempre grita desesperadamente. Lo importante, en cambio, habla bajito. Lo urgente te mete prisa constante. Contesta ese mensaje, discute ahora, toma esa decisión ya, corta, huye, ataca, justifícate. Lo importante te pide otra cosa completamente diferente. Espera, respira profundamente, observa con atención, deja pasar el ruido, mira el contexto completo. Una mentalidad fría no significa ser una persona sin emociones. Significa no permitir que tus emociones
manden sobre tus decisiones importantes. Es como si dentro de ti hubiera dos versiones. Una impulsiva, intensa y dramática, y otra más silenciosa, lógica y estratégica. El problema devastador es que casi siempre le das el micrófono a la primera sin pensarlo. La mente fría hace algo muy simple, pero tremendamente poderoso. Crea espacio. Espacio entre lo que pasa y lo que haces. Espacio entre lo que sientes y lo que decides. Espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio aparece la verdadera inteligencia emocional, no en frases bonitas de redes sociales. Cuando estás tranquilo, ves cosas que antes no veías. Detectas matices importantes, te das cuenta de que no todo es blanco o negro, de que no todo ataque es un ataque, de que no toda urgencia es real, de que no todo miedo es una amenaza genuina. Y sobre todo, de que muchas veces no hacer absolutamente nada es la mejor jugada posible. El segundo principio es respirar antes de actuar. Te pasa más veces de las que te gustaría admitir. Algo ocurre, alguien dice algo, una situación se complica, y tú ya estás a punto de actuar antes incluso de entender qué ha pasado del todo. Es como si tu cuerpo fuera más rápido que tu cabeza, y claro, luego vienen las explicaciones. Los no era mi intención, los me dejé llevar, los si lo llego a pensar mejor. Respirar antes de actuar suena simple, casi ridículo, tan simple que parece inútil. Pero es justo al revés. Es tan básico que es poderoso, porque respirar no es solo meter aire en los pulmones, es interrumpir el piloto automático, es decirle a tu mente, espera, todavía no. La mayoría de las personas confunden rapidez con inteligencia. Creen que reaccionar al momento es señal de carácter, de fuerza, de seguridad. Pero en realidad, muchas veces es justo lo contrario. Es falta de control. Es ir a remolque de lo que pasa fuera en lugar de liderar lo que pasa dentro. Pausar es una muestra de poder, aunque no lo parezca. Porque cuando tú paras mientras todo el mundo corre, estás haciendo algo muy poco común. Estás recuperando el control de ti mismo. No del problema, no de la situación, no de la otra persona, de ti. Y eso en un mundo lleno de impulsos es casi un superpoder. Un segundo puede evitar un desastre, aunque suene dramático. Un segundo puede evitar un mensaje que no debías enviar, una respuesta que luego te persigue, una decisión que te complica meses, una discusión innecesaria, una ruptura absurda. No porque ese segundo arregle todo mágicamente, sino porque te saca del modo impulso y te mete en modo elección. Hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, no pasa por el filtro de la conciencia. Responder es deliberado, tiene intención, tiene dirección. La reacción nace del sistema nervioso alterado. La respuesta nace de la mente que observa lo que siente, pero no se deja gobernar por ello. El tercer principio estoico es entender que el frío ve lo que el caliente ignora. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Cuando estás alterado emocionalmente, no ves la realidad. Ves una versión distorsionada de ella. No lo que es, sino lo que tu estado emocional te deja percibir. Es como mirar el mundo a través de un cristal empañado por dentro. El frío ve lo que el caliente ignora. No porque sea más inteligente, sino porque está menos contaminado. La mente serena no necesita gritar para entender. Observa, conecta piezas, se permite dudar. Y sobre todo, no se deja secuestrar por la primera impresión. Cuando reaccionas desde el impulso, tu cerebro entra en modo túnel. Solo ve una salida, hacer algo ya. No importa qué, pero algo. Resolver, escapar, atacar, justificarte, demostrar que tienes razón. Las consecuencias quedan fuera del plano, no porque no existan, sino porque en ese momento no te importan. Una mente fría, en cambio, hace justo lo contrario. Amplía el campo de visión. Tiene en cuenta lo que pasará después del primer movimiento. Entiende que no todo lo que se siente es una señal, ni todo lo que molesta es una amenaza. El desapego es clave aquí. Aunque la palabra suene rara, no se trata de volverte distante.
sino de no identificarte tanto con lo que está pasando. Es dejar de decir, esto me está atacando, y empezar a pensar, esto está ocurriendo. Parece un matiz, pero es un cambio brutal. El cuarto principio es reconocer que el dominio propio es poder. Hay algo que casi nadie quiere admitir en voz alta. Te resulta más fácil discutir, imponer, convencer o manipular a otros que gobernarte a ti mismo. Puedes intentar cambiar opiniones ajenas, dirigir conversaciones, ganar debates. Pero cuando se trata de controlar lo que sientes, lo que piensas y cómo reaccionas, ahí la cosa se complica. El dominio propio es poder, aunque no tenga la estética épica de las películas. No se ve, no se aplaude y no genera likes. Es silencioso, incómodo y bastante poco glamuroso. Pero es la base de todas las decisiones inteligentes. Controlarte es más difícil que controlar a otros por una razón muy simple. Contigo no puedes fingir. No puedes escapar de lo que sientes. No puedes engañarte durante mucho tiempo. No puedes echar la culpa siempre a factores externos. La disciplina emocional no significa reprimir lo que sientes. Significa no permitir que tus emociones tomen decisiones por ti. Es sentir rabia y no explotar. Es sentir miedo y no paralizarte. Es sentir deseo y no sabotearte. Es sentir frustración y no rendirte. El autocontrol es una ventaja estratégica porque te saca de ese juego. Te convierte en alguien imprevisible, difícil de manipular, complicado de desestabilizar. Cuando no reaccionas como esperan, rompes patrones. Cuando no entras en provocaciones, desarmas conflictos. El quinto principio es comprender que el tiempo juega a tu favor. Vivimos con la sensación constante de que todo tiene que resolverse ya, como si cada decisión fuera una final de campeonato y cada problema una bomba con cuenta atrás. Te escriben y sientes que debes responder. Te proponen algo y crees que tienes que decidir. Te ocurre algo incómodo y buscas una salida inmediata. Pero el tiempo en realidad juega a tu favor. No es un obstáculo, es una herramienta. Lo que pasa es que casi nadie la usa bien, porque esperar parece pasividad. Y en un mundo obsesionado con la acción, pausar se confunde con debilidad. No todo se decide en el momento, aunque tu mente te lo venda así. Hay decisiones que necesitan reposo, no urgencia, silencio, no ruido, espacio, no presión. El problema es que la emoción quiere cerrar la historia cuanto antes. Le incomoda la incertidumbre. Pensar en frío requiere distancia. Distancia de la situación, de las personas implicadas, de tu propio estado emocional. Es como alejarte unos pasos de un cuadro para poder verlo entero. De cerca solo ves manchas, colores, detalles sueltos. Desde lejos entiendes la escena completa. El sexto principio es aprender a observar antes de decidir. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces no decides? Improvisas. Ves un detalle, te agarras a él como si fuera la verdad absoluta y actúas. Y luego, cuando aparecen los datos que no miraste, te quedas con cara de sorpresa. Observa, luego decide. Parece una frase simple, pero es casi una amenaza para el ego, porque observar de verdad implica aceptar que quizá no lo sabes todo, que quizá estás interpretando, que quizá te falte información. Mira más allá de lo obvio. Lo obvio es lo que grita, es lo que se muestra, es lo que te dispara emociones. Pero lo importante suele estar en lo que no se dice, en lo que no se ve de primeras, en lo que está detrás. El problema es que tú no solo miras, también juzgas. Y juzgas rápido, demasiado rápido. Ves una cara seria y ya decides que alguien te está despreciando. Lees un mensaje corto y ya te imaginas un conflicto. Te dan una negativa y tú ya lo conviertes en un rechazo personal. El séptimo principio es reconocer que el silencio también decide. Te han enseñado que decidir es hablar, actuar, explicar, justificar, responder. Que si no dices nada pierdes. Que el silencio es debilidad. Que quien no reacciona, consiente. Y así vas por la vida llenando cada espacio con palabras, opiniones, mensajes, respuestas inmediatas. Pero hay algo que casi nadie te dice.
El silencio también decide. Y muchas veces decide mejor que tú cuando estás emocionalmente alterado. No responder es una respuesta, aunque a tu ego no le guste. Callar evita guerras innecesarias. Y eso no es cobardía, es estrategia. La mayoría de conflictos no empiezan por grandes tragedias, empiezan por frases dichas en caliente, por interpretaciones rápidas, por respuestas que no hacían falta. El octavo principio es entender que el dolor no es buen guía. Hay una trampa silenciosa en la que caes más veces de las que te gustaría admitir. Crees que cuando algo te duele, tienes que hacer algo con ese dolor. Responder, cortar, huir, vengarte, explicarte, tomar decisiones importantes. Como si el sufrimiento fuera una señal fiable. El dolor no es buen guía. Es intenso, sí, pero lúcido, no. Cuando estás dolido, no estás viendo lo que pasa, estás viendo lo que te pasa. Y eso cambia todo. Las heridas no solo molestan, también distorsionan. Te vuelven más sensible, más reactivo, más impulsivo. Donde antes había matices, ahora solo ves extremos. Donde antes había dudas, ahora hay certezas emocionales. El noveno principio es recordar que no todo se trata de ti. Hay un momento incómodo en la vida adulta en el que te das cuenta de algo que no te enseñaron de pequeño. No todo se trata de ti. No todo lo que pasa es un mensaje personal del universo. No todo comentario es un ataque. No toda decisión ajena es una traición. El ego tiene una habilidad especial. Convierte cualquier situación en algo personal. Si alguien llega serio, piensas que es por ti. Si no te responden rápido, asumes que te ignoran. Si algo sale mal, te culpas o te sientes atacado. La mente fría mira el conjunto. Sale del foco estrecho del yo y empieza a observar el contexto completo. Se pregunta, ¿qué más está pasando? ¿Qué variables no estás viendo? ¿Qué factores externos influyen? Y el décimo principio, quizás el más importante, es aceptar que la frialdad emocional salva vidas. Hay una idea que incomoda bastante, pero que es necesaria escuchar. La frialdad emocional salva vidas. No suena romántico, no vende camisetas con frases bonitas y no queda bien en redes sociales. Pero es real. En momentos críticos, cuando todo se desordena, cuando hay presión, miedo o caos, no te salva sentir más, te salva pensar mejor. En crisis, la mente fría lidera, no porque sea superior, sino porque no entra en pánico. Mientras otros se bloquean, gritan, se desesperan o actúan sin rumbo. La mente serena observa, prioriza y decide. No corre más rápido, corre en la dirección correcta. Y esa diferencia en situaciones difíciles lo cambia absolutamente todo. Ser racional no es ser insensible. Ese es uno de los errores más grandes que nos han vendido. Creer que pensar con lógica te vuelve frío, distante o sin corazón, cuando en realidad ocurre lo contrario. Pensar con claridad te permite ayudar mejor, proteger mejor, decidir mejor. Los estoicos hablaban mucho de esto. Para ellos, la verdadera fortaleza no era ser duro, sino ser estable. No era no sentir, sino no dejarse arrastrar. No era evitar el dolor, sino no tomar decisiones importantes bajo estados emocionales extremos. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en ti, entonces ya has dado el primer paso hacia una mentalidad más fría y más efectiva. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre estoicismo práctico. Y sobre todo, recuerda que tus peores decisiones nunca vinieron por falta de inteligencia, sino por exceso de emoción. La próxima vez que te enfrentes a una decisión difícil, respira. Pausa. Observa. Y decide cuando tu mente esté clara, no cuando tu sistema nervioso esté en modo supervivencia. Porque una decisión tomada en calma puede no ser perfecta, pero casi siempre será mucho mejor que una decisión tomada en caliente.